San Roque, el hombre que lo perdió todo, curó a miles y fue traicionado por su propia sangre. Cierra los ojos un momento. Imagina un bosque oscuro en el norte de Italia. Es el año 1375. Un hombre yace sobre hojas podridas, temblando de fiebre. Su cuerpo está cubierto de sudor frío. En su muslo, una herida negra supura veneno mortal. Es la peste bubónica, la sentencia de muerte más cruel que la humanidad haya conocido. Este hombre ha sanado a cientos, ha tocado cuerpos que otros ni siquiera se atreverían a mirar, ha sostenido manos de moribundos mientras exhalaban su último aliento, y ahora está completamente solo, abandonado, esperando la muerte en silencio. Pero entonces escucha algo: pasos no humanos, 4 patas golpeando la tierra húmeda. Una silueta aparece entre los árboles, un perro grande, de pelaje oscuro, con ojos que parecen comprender algo que las palabras no pueden expresar, y en su hocico un pedazo de pan fresco. El animal se acerca, deposita el pan junto al hombre moribundo y espera. ¿Quién envió a este perro? ¿De dónde viene ese pan? ¿Y cómo es posible que este hombre, que debería estar muerto en cuestión de horas, sobrevivirá para convertirse en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica? Esta es la historia de San Roque, y te prometo que lo que estás a punto de escuchar cambiará la manera en que ves la fe, el sacrificio y el verdadero significado del amor. Pero para entender cómo llegó a ese bosque, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos viajar a una ciudad próspera en el sur de Francia, una ciudad donde la riqueza abunda, donde las familias nobles competían por poder y prestigio, y donde una pareja desesperada llevaba 20 años suplicando al cielo por un milagro. El nacimiento que desafió la naturaleza. Montpellier, Francia, año 1348. Juan de la Croix era un hombre que lo tenía todo: gobernador de la ciudad, respetado por reyes, temido por enemigos, dueño de propiedades que se extendían hasta donde se alcanzaba la vista. Su esposa, Liberia, descendía de una de las familias más antiguas de la nobleza francesa. Juntos habitaban una mansión que rivalizaba con palacios. Sirvientes atendían cada capricho. El oro fluía como agua, pero había un vacío en ese palacio, un silencio que ninguna riqueza podía llenar. Durante 2 décadas, Juan y Liberia habían esperado, habían consultado médicos de toda Europa, habían probado remedios antiguos, pociones extrañas, tratamientos que prometían fertilidad. Nada funcionaba. Las habitaciones preparadas para niños permanecían vacías. Las cunas nunca fueron ocupadas. Los juguetes acumulaban polvo. Cada noche, Liberia se arrodillaba frente a una imagen de la Virgen María. Sus lágrimas mojaban el suelo de piedra mientras sus labios repetían la misma súplica. Madre Santísima, tú que conoces el dolor y la alegría de la maternidad, escucha mi oración. Dame un hijo, solo uno. Prometo que será para tu servicio, para gloria de Dios. Juan, aunque menos expresivo en su devoción, oraba en silencio. Prometía construir capillas, alimentar huérfanos, dedicar su fortuna a obras pías.
Solo pedía una cosa a cambio, un heredero. Los años pasaban, la esperanza se marchitaba como flores sin agua. Los médicos les dijeron que era imposible. La naturaleza había decidido, debían aceptar su destino sin descendencia. Pero el cielo tenía otros planes. Una mañana de primavera, Liberia despertó con una sensación extraña en su vientre. Al principio pensó que era enfermedad. A su edad, un embarazo parecía tan probable como que el sol saliera por el oeste. Pero cuando la partera confirmó la noticia, la mansión de la Croix se llenó de gritos de alegría que se escucharon en toda la ciudad. Un milagro, después de 20 años de silencio, Dios había respondido. El embarazo fue difícil. Liberia era mayor de lo que la medicina de la época consideraba seguro para la maternidad. Los médicos temían lo peor. Juan no dormía. Pasaba noches enteras en la capilla familiar, rogando que tanto la madre como el niño sobrevivieran. Y entonces llegó el día. El parto fue largo. Las comadronas entraban y salían de la habitación con rostros preocupados. Juan caminaba de un lado a otro del pasillo, sus manos temblando, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, un llanto, fuerte, saludable, vivo. «¡Es niño!», gritó la partera, «un varón hermoso». Juan corrió a la habitación. Liberia, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en telas blancas. Y entonces, mientras la partera limpiaba al recién nacido, algo la hizo detenerse. Sus ojos se abrieron como platos, su boca formó palabras que no lograban salir. «Señor, señora, tienen que ver esto». En el pecho del bebé, justo sobre el corazón, había una marca. No era herida, no era mancha de nacimiento común. Era una cruz perfectamente formada, de color rojo intenso, como si hubiera sido dibujada con pincel divino sobre la piel del niño. El silencio llenó la habitación. Juan cayó de rodillas. Liberia comenzó a llorar, pero no de tristeza, de asombro, de temor reverente, de comprensión instantánea de que ese niño no era ordinario. Este niño había sido marcado por algo más grande que la medicina no podía explicar. «Se llamará Roque», declaró Juan cuando finalmente pudo hablar. «Significa roca, porque este niño será piedra firme en la fe. Este niño será instrumento de Dios». No tenía idea de cuán profético era ese nombre. No podía imaginar los caminos que ese pequeño recorrería, las vidas que salvaría, el sufrimiento que enfrentaría. En ese momento solo veía a su hijo, marcado con cruz celestial, regalo de 20 años de oraciones. Y así comenzó la vida de quien se convertiría en San Roque. Los primeros años de Roque fueron, superficialmente, los de cualquier heredero noble: mansión lujosa, tutores privados, ropa de seda, comida abundante. Los mejores maestros de Europa vinieron a enseñarle latín, filosofía, matemáticas, estrategia militar. Juan quería que su hijo estuviera preparado para gobernar Montpellier algún día. Pero desde muy temprana edad, Roque mostró ser diferente. Mientras otros niños nobles
organizaban cacerías simuladas, practicaban esgrima y competían por ver quién tenía el caballo más rápido. Roque desaparecía durante horas. Sus padres, preocupados, enviaban sirvientes a buscarlo y siempre lo encontraban en el mismo lugar, en los barrios pobres de la ciudad, sentado junto a mendigos, escuchando sus historias, compartiendo su comida. ¿Por qué pierdes tiempo con esa gente?, le preguntó un día un primo noble, con desprecio evidente en su voz. Son sucios, son nadie, no tienen nada que ofrecerte. La respuesta de Roque, a sus escasos 8 años, dejó al primo sin palabras. No son esa gente, son mis hermanos, y tienen algo que ofrecerme que ningún noble puede darme: humildad. Juan y Liberia observaban esta transformación con sentimientos mezclados. Por un lado, estaban orgullosos de la bondad de su hijo; por otro, temían que su destino como gobernador se viera comprometido por esta obsesión con los pobres. Es solo una frase, se decían, cuando crezca entenderá sus responsabilidades. Pero no era una frase, era el núcleo mismo de quien Roque estaba destinado a ser. A los 13 años, sus padres comenzaron a planear su futuro con mayor urgencia. Presentaron candidatas para matrimonio, hijas de duque, herederas de fortunas, mujeres que consolidarían alianzas políticas. Hablaron de posiciones en la corte real, de expansión territorial, de poder que se extendería por generaciones. Roque escuchaba en silencio, asentía cuando era necesario, pero en su corazón sabía que ese camino no era para él. Sentía un llamado diferente, una voz que susurraba en sus oraciones nocturnas, una presencia que lo ligaba hacia algo que todavía no podía nombrar. Y entonces la tragedia golpeó. El año era 1368. Roque tenía 20 años. Una enfermedad rápida y misteriosa arrasó la mansión de los Croix. Primero cayó Juan, el padre invencible, el gobernador temido. En cuestión de días, su cuerpo robusto se consumió. Sus últimas palabras fueron para su hijo: cuida de tu madre, honra nuestro nombre. Roque prometió, sostuvo la mano de su padre hasta que exhaló su último aliento, pero el destino no había terminado. Apenas semanas después, Liberia también enfermó. La mujer que había esperado 20 años por un hijo, que lo había criado con amor infinito, se desvanecía ante los ojos de Roque. No llores por mí, le susurró en su lecho de muerte. He vivido más de lo que merecía. Te he tenido a ti. Eso fue más que suficiente. Y se fue. En cuestión de semanas, Roque había perdido a ambos padres. Había quedado huérfano y había heredado una de las fortunas más grandes de Montpellier. Los notarios vinieron con documentos. Los abogados presentaron inventarios, propiedades, tierras, oro, joyas, inversiones. Todo pertenecía ahora a Roque. Podía vivir como rey por el resto de sus días. Podía multiplicar la riqueza, expandir el legado familiar, convertirse en el hombre más poderoso de la región. Lo que hizo a continuación dejó a toda Francia boquiabierta. Llamó al notario principal de la familia, le entregó instrucciones precisas. Vende todo. El notario parpadeó. Perdón, señor. Cada propiedad, cada posesión, cada moneda de oro, véndelo todo, hasta la última cuchara de plata.
Pero Señor, es la fortuna de su familia, generaciones de trabajo, lo sé, y ahora quiero que se distribuya todo entre los pobres de Montpellier, los huérfanos, las viudas, los enfermos, cada centavo. ¿Y usted, Señor, dónde vivirá? ¿Cómo sobrevivirá? Roque sonrió con paz que el notario no podía comprender. Me voy a Roma como peregrino, con solo la ropa que llevo puesta. No necesito nada más. El notario pensó que había perdido la razón. Seguramente el dolor por sus padres lo había trastornado, pero Roque no estaba loco. Por primera vez en su vida veía con absoluta claridad. Durante días, la fortuna de la familia de los Croix fue distribuida. Largas filas de pobres recibieron monedas, ropa, comida, propiedades fueron vendidas y el dinero repartido. Huérfanos que nunca habían tenido nada, de repente podían comer 3 veces al día. Viudas que vivían en la calle encontraron refugio, y cuando todo terminó, Roque se vistió con una túnica simple de peregrino, tomó un bastón de madera, cosió una concha a su ropa, símbolo tradicional de los peregrinos, y sin mirar atrás comenzó a caminar hacia el sur, hacia Italia, hacia Roma, hacia un destino que ni él mismo podía imaginar. Los primeros días de caminata fueron casi idílicos. Campos verdes se extendían hasta el horizonte, el sol calentaba sin quemar, otros peregrinos compartían historias y pan en las posadas del camino. Roque sentía paz profunda, confirmación de que había tomado la decisión correcta. Pero a medida que cruzaba los Alpes y descendía hacia el norte de Italia, algo cambió. Los caminos se vaciaron, las posadas cerraron, los pueblos que deberían estar llenos de vida parecían fantasmas de sí mismos, puertas cerradas con tablas, ventanas selladas y en muchas casas una marca que Roque no entendía al principio, cruces negras pintadas sobre la madera. ¿Qué significa eso?, preguntó a un viajero que huía en dirección opuesta, cargando todo lo que podía llevar. El hombre se detuvo apenas el tiempo suficiente para responder. Terror visible en sus ojos. Muerte negra. La peste está por todas partes. Si valoras tu vida, da la vuelta, huye mientras puedas. Y siguió corriendo. La peste bubónica, el azote que había matado a 1/3 de la población europea 2 décadas atrás. El horror que no distinguía entre ricos y pobres, entre santos y pecadores, había regresado. Roque conocía las historias, todos las conocían. Fiebre que consumía el cuerpo en horas, bultos negros que aparecían en cuello, axilas, ingles, hinchándose hasta reventar, dolor tan intenso que las víctimas rogaban por la muerte, y un contagio tan feroz que familias enteras desaparecían en días. No había cura, no había tratamiento. Los médicos huían más rápidos que los pacientes. Las ciudades se convertían en cementerios abiertos. Cualquier persona sensata habría seguido el consejo del viajero, habría dado la vuelta, habría buscado refugio en algún lugar no tocado por la plaga, pero Roque no era cualquier persona. Siguió caminando hacia el infierno. La primera ciudad italiana donde se detuvo fue Aquapendente, pequeña comunidad en el camino hacia Roma. Lo que encontró ahí lo marcaría para siempre. El olor llegó primero, dulce, nauseabundo, imposible de ignorar.
el olor de cuerpos descomponiéndose bajo el sol. Luego vinieron los sonidos, gemidos saliendo de ventanas, llantos de niños, oraciones desesperadas. Las calles estaban vacías, excepto por carretas que recogían cadáveres. Los pocos vivos que quedaban caminaban con trapos cubriendo sus rostros, evitando cualquier contacto humano. Había un edificio que alguna vez fue hospital, ahora era depósito de moribundos, lugar donde las familias abandonaban a sus enfermos cuando ya no podían cuidarlos, cuando el miedo al contagio superaba el amor. Roque entró. Nadie intentó detenerlo. Los pocos cuidadores que quedaban, una monja anciana y 2 voluntarios exhaustos, apenas lo miraron. Habían visto suficientes peregrinos. La mayoría daba un vistazo al horror interior y huía. Pero Roque no huyó. Se arremangó, tomó un trapo y comenzó a trabajar. «Joven», dijo la monja, su voz cansada por el agotamiento, «si te quedas, morirás. Nadie sobrevive aquí». «Entonces moriré sirviendo», respondió Roque, «pero no los dejaré sufrir solos». Los días siguientes fueron un descenso al abismo de la miseria humana. Roque limpiaba heridas que otros no podían ni mirar, daba agua a labios resecos, cambiaba sábanas empapadas de sudor y sangre, sostenía manos de moribundos mientras susurraba oraciones. Y entonces comenzó a suceder algo inexplicable. Cada paciente que Roque tocaba, cada frente sobre la que trazaba la señal de la cruz, mostraba mejoría. No todos sobrevivían, algunos estaban demasiado consumidos, pero muchos, contra toda probabilidad médica, comenzaban a recuperarse. Las úlceras se reducían, la fiebre bajaba, el color volvía a rostros que habían estado grises. La monja anciana fue la primera en notarlo. «En 20 años de peste», susurró, «nunca vi a nadie curarse así». «¿Qué eres? ¿Eres ángel?» «Soy pecador», respondió Roque, «pero sirvo a quien puede sanar». «Yo solo soy el canal. Cristo es quien cura». La noticia se extendió como fuego. En Aquapendente hay un peregrino joven que sana a los apestados, los toca y se recuperan, reza sobre ellos y viven. De pueblos vecinos llegaron más enfermos, desesperados, moribundos, buscando al peregrino milagroso, y Roque los recibía a todos, día y noche, sin descanso, sin miedo. «¿No temes contagiarte?», le preguntaban constantemente. Su respuesta era siempre la misma: «Si Dios me ha llamado a este servicio, me protegerá, y si no, morir sirviendo a mis hermanos es la muerte más hermosa que puedo imaginar». Durante meses trabajó en Aquapendente. Cientos fueron sanados. El hospital, que había sido antesala de la muerte, se convirtió en lugar de esperanza. Pero Roque sabía que no podía quedarse. Roma lo esperaba, y había otras ciudades, otras víctimas, otros moribundos que necesitaban lo que él podía ofrecer. Se despidió de Aquapendente. La ciudad entera salió a verlo partir, llorando, agradeciéndole, rogándole que se quedara. «Hay otros que me necesitan», explicó con suavidad. «Mi camino continúa», y siguió adelante. Los siguientes años de la vida de Roque fueron una sinfonía de servicios. Cesena, Mantua, Modena, Parma. En cada ciudad encontraba lo mismo: peste, muerte, desesperación, y en cada ciudad hacía lo mismo. Entraba a los hospitales abandonados, trabajaba hasta el agotamiento, curaba lo incurable. Su fama crecía, el peregrino santo,
el sanador de Montpellier, el monje que tocaba apestados y los devolvía a la vida. Finalmente llegó a Roma en el año 1368. La ciudad eterna estaba tan devastada como cualquier pueblo pequeño. La peste no respetaba ni siquiera los muros del Vaticano. El propio hospital papal necesitaba desesperadamente ayuda. Roque se ofreció como voluntario. No reveló su origen noble, no buscó reconocimiento ni recompensas. Solo pidió que lo dejaran trabajar en los pabellones más peligrosos, donde ponían a los casos más graves, a los pacientes que nadie más quería tocar. Y ahí, entre los más rechazados de los rechazados, continuó su ministerio de sanación. 3 años pasó en Roma, visitó las basílicas sagradas, cumpliendo así su peregrinación original, pero su verdadera devoción estaba en los hospitales, entre los moribundos, sosteniendo manos que el mundo había abandonado. Los médicos no podían explicar sus resultados. Los sacerdotes susurraban sobre milagros. Los pacientes lo llamaban santo. Roque solo sonreía y seguía trabajando. En 1371, Roque sintió que era tiempo de regresar a Francia. Había servido durante años, había cumplido su peregrinación. Quizá era momento de volver a Montpellier, de ver qué quedaba de su hogar, de descansar. Pero el camino de regreso atravesaba el norte de Italia y la peste todavía reinaba. Piacenza fue la ciudad que detuvo su viaje. La epidemia había matado a más de la mitad de la población. El hospital principal estaba desbordado. No había suficientes trabajadores. Los que no habían muerto habían huido. Roque no pudo seguir de largo. No podía, no era capaz de pasar junto al sufrimiento sin intentar aliviarlo. Entró al hospital de Piacenza. Lo que vio superaba cualquier horror anterior. Cientos de enfermos apilados, apenas espacio para caminar entre los cuerpos. El olor era tan intenso que mareaba. Los gritos de dolor formaban una sinfonía macabra que no cesaba ni de día ni de noche. Trabajó durante meses sin dormir apropiadamente, sin comer lo suficiente. Su cuerpo funcionaba por pura fuerza de voluntad, por amor que trascendía las limitaciones físicas. Sanó a decenas, luego a cientos. El hospital comenzó a vaciarse, no porque la gente muriera, sino porque se recuperaba. Y entonces, una mañana, Roque sintió algo familiar: calor en su muslo, dolor punzante, hinchazón. Con manos temblorosas levantó su túnica y vio lo que había temido secretamente desde el primer día de su ministerio: una úlcera negra, hinchada, supurando. Después de años tocando a miles de infectados, la peste finalmente lo había alcanzado. El sanador se había convertido en paciente, el médico en enfermo, el que hacía milagros ahora necesitaba uno. Roque enfrentó una decisión imposible. Podía quedarse en el hospital, recibir cuidado, pero eso significaba exponer a los trabajadores restantes, a los pacientes que apenas se recuperaban, a todos los que dependían de ese lugar. No podía hacer eso. No, después de dedicar su vida a salvar a otros. Esa noche, cuando la oscuridad cubría la ciudad, Roque recogió sus pocas posesiones, bastón, rosario, nada más, y desapareció. Caminó hacia las afueras de Piacenza. Cada paso era tortura. La fiebre comenzaba a nublar su mente. El dolor en su muslo era como hierro ardiente clavado en su carne.
encontró un bosque denso, aislado, lejos de cualquier asentamiento humano. Había una pequeña cueva entre las rocas, protección mínima contra los elementos. Se arrastró adentro, se derrumbó sobre la tierra húmeda y esperó la muerte. Dios mío, oró con voz apenas audible. He servido como pude, he amado como sabía. Si es tu voluntad, que termine aquí. Acepto. Solo te agradezco por haberme permitido servir. Los días pasaron, la fiebre aumentaba, el delirio llegó, trayendo visiones de ángeles y demonios, de sus padres llamándolo, de todos los rostros que había visto morir durante años. No comía, apenas lograba arrastrarse hasta un arroyo cercano para beber unos tragos de agua antes de colapsar de nuevo. La úlcera crecía, más negra, más hinchada, más mortal. Este es mi fin, pensó con la poca claridad que le quedaba. Moriré solo, como tantos que vi morir, pero Dios, como siempre, tenía otros planes. El quinto día, Roque yacía semi-inconsciente, demasiado débil para moverse, demasiado enfermo para pensar. Escuchó algo, pasos, 4 patas sobre hojas secas. Con esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos. Un perro estaba en la entrada de la cueva, grande, pelaje marrón oscuro, ojos que brillaban con inteligencia casi humana, y en su hocico un pedazo de pan fresco. El animal se acercó sin miedo, depositó el pan junto a Roque y esperó. Con mano temblorosa, Roque tomó el pan, lo llevó a sus labios agrietados. El sabor explotó en su boca como resurrección. Gracias, susurró al perro. El animal inclinó la cabeza como si entendiera perfectamente. Luego se fue. Al día siguiente regresó. Más pan, fresco, claramente de panadería, no sobras, pan bueno. ¿De dónde sacas esto?, preguntó Roque, sabiendo que no recibiría respuesta. El perro solo dejó el pan y esperó pacientemente hasta que Roque comió. Entonces partió. Esto se repitió día tras día. A veces el perro traía 2 pedazos, como si supiera que Roque necesitaba más. Pero había algo más. El perro comenzó a lamer la úlcera de Roque. Su lengua, sorprendentemente gentil, limpiaba la herida y extrañamente, inexplicablemente ayudaba. La hinchazón disminuía, el dolor se reducía. ¿Eres ángel?, susurró Roque una noche, mientras el perro se acurrucaba junto a él para darle calor. Enviado por Dios en forma de animal. El perro lo miraba con ojos que parecían contener sabiduría antigua. Semanas pasaron. Lentamente, milagrosamente, Roque mejoraba. La fiebre cedía, la úlcera sanaba, dejando una cicatriz profunda pero cerrándose. Contra toda probabilidad médica, contra toda lógica, sobrevivía. Un día, el perro no vino solo. Un hombre lo seguía, noble por su vestimenta, confundido por su expresión. «Aquí estás», gritó al perro. «Te he seguido durante semanas. Robas pan de mi cocina cada día. ¿Por qué? ¿A dónde lo llevas?». Entonces vio a Roque, demacrado, con la cicatriz de la úlcera visible. «Dios mío», susurró, «peste. Mi perro ha estado alimentando a un apestado». El hombre era Gotardo de Pallastrelli, noble de Piacenza, dueño del perro misterioso. «Deberías huir», dijo Gotardo, más a sí mismo que a Roque. «Debería dejarte aquí». «Lo entiendo», respondió Roque con voz débil. «Vete,
no quiero ser tu muerte. Pero Gotardo no se fue. Algo en este hombre moribundo lo detenía, algo que no podía explicar. ¿Quién eres? Nadie, solo un peregrino. Los peregrinos no sobreviven a la peste. Los peregrinos no son alimentados milagrosamente por perros. Dime la verdad. Y Roque le contó todo. Montpellier, la fortuna abandonada, los años sanando apestados, los milagros y finalmente su propia enfermedad. Gotardo escuchaba con asombro creciente. ¿Eres el peregrino santo?, susurró cuando Roque terminó. ¿El que salvó cientos en nuestro hospital? Todos hablan de ti. Ahora soy solo un hombre que debe su vida a tu perro. No, dijo Gotardo, con firmeza que sorprendió a ambos. Eres santo y no morirás en esta cueva. Ven conmigo. Gotardo llevó a Roque a su propiedad. Lo instaló en una cabaña privada donde pudiera recuperarse sin riesgo para otros. Durante meses lo cuidó personalmente, trayendo comida, medicinas, compañía. El perro nunca dejó el lado de Roque, guardián fiel hasta el final. Lentamente, completamente, Roque sanó. La cicatriz permanecería para siempre, marca de su encuentro con la muerte, pero vivía. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó a Gotardo el día que pudo caminar sin ayuda. Arriesgaste tu vida por un extraño. Gotardo sonrió. Mi perro te eligió. ¿Quién soy yo para contradecir la voluntad de Dios? Finalmente, el año de 1375, Roque estaba listo para volver a casa. 5 años habían pasado desde que dejó Montpellier. Era tiempo de regresar. Se despidió de Gotardo y del perro que le había salvado la vida. Las lágrimas corrieron por ambos lados. Nos veremos en el cielo, prometió Roque mientras abrazaba al animal por última vez. Comenzó el largo viaje hacia Francia, a través de los Alpes, de regreso a su tierra natal. Pero Francia estaba en guerra. La guerra de los 100 años rugía. Tropas marchaban, espías eran ejecutados, la sospecha reinaba. Cuando Roque cruzó la frontera, soldados franceses lo arrestaron. ¿Quién eres? Habla. Soy Roque de la Croix de Montpellier. Vuelvo a mi hogar. Mentira. Roque de la Croix murió hace años. Su fortuna fue distribuida. Todos lo saben. Yo la distribuí antes de partir a Roma. No le creyeron. ¿Cómo podrían? Había estado fuera 5 años. La peste y el sufrimiento lo habían transformado. El joven noble que había partido no existía ya. En su lugar había un hombre demacrado, envejecido, marcado por cicatrices. Lo llevaron ante el gobernador para identificación. El gobernador era su propio tío, y su tío no lo reconoció. Este hombre es impostor, declaró sin dudar. Mi sobrino está muerto. Encierren a este mentiroso. Tío, soy yo. Mírame, soy Roque. Pero los ojos de su tío estaban cerrados por incredulidad, quizá por codicia, quizá por miedo. La herencia de la familia de la Croix, aunque distribuida, todavía generaba poder político. Un heredero vivo complicaba muchas cosas. A prisión hasta que averigüemos quién es realmente este espía. Y así, Roque de la Croix, el santo que había salvado miles de vidas, fue encerrado en la mazmorra de su propia ciudad. La prisión era infierno terrenal, celda oscura, húmeda, fría. Ratas corrían por los rincones. La comida era apenas suficiente para sobrevivir. Roque no protestó, no gritó su inocencia, no maldijo a su tío.
En cambio, oró. Oró por su tío que no lo había reconocido, oró por los guardias que lo maltrataban, oró por los otros prisioneros que sufrían junto a él, oró por Montpellier, por Francia, por el mundo. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, meses en años. Nadie venía, nadie preguntaba. El peregrino misterioso fue olvidado en su celda. 5 años, 5 años en oscuridad, 5 años de abandono, 5 años después de haber dedicado su vida a los abandonados, ahora era él quien sufría el abandono. Su salud, ya debilitada por la peste, comenzó a fallar de nuevo. El frío de la mazmorra penetraba sus huesos, la falta de nutrición consumía su cuerpo. Roque sabía que el final se acercaba, lo sentía en cada respiración dificultosa, lo veía en la debilidad de sus manos cuando trataba de hacer la señal de la cruz, pero no tenía miedo, tenía paz. He vivido bien, susurraba en la oscuridad, he servido bien, he amado bien, estoy listo. 15 de agosto del año 1379. La fiesta de la Asunción de María. Roque yacía en el suelo de piedra de su celda. Su respiración era superficial, su cuerpo consumido, pero en su rostro había una sonrisa que los guardias no podían entender. María, la Virgen, a quien sus padres habían orado durante 20 años, la madre que había escuchado sus súplicas y les había dado un hijo marcado con la cruz celestial, era apropiado que partiera en su día. Los otros prisioneros vieron algo esa noche, algo que los dejó temblando, luz brillante, dorada, llenando la celda de Roque, figuras descendiendo, no humanas, alas, rostros de paz infinita, ángeles. Roque, dijeron con voces que sonaban como música celestial, bien hecho, siervo fiel, has terminado tu carrera, has guardado la fe, ven, recibe tu corona. Roque cerró los ojos, una última respiración, una última sonrisa y partió. Los guardias encontraron el cuerpo al amanecer, pero no era lo que esperaban. No había descomposición, no había olor de muerte. El cuerpo de Roque brillaba con luz suave, su rostro mostraba paz perfecta, y en su pecho, la marca que había llevado desde el nacimiento, brillaba ahora con intensidad renovada. La cruz roja, el sello de Dios. Dios mío, susurró un guardia cayendo de rodillas. Era quien decía ser, era Roque de la Croix. Llamaron al tío, el gobernador vino corriendo y cuando vio la marca, la cruz que había visto en el pecho de su sobrino, recién nacido décadas atrás, el horror lo consumió. Había encarcelado a su propio sobrino, había dejado morir en prisión al santo durante 5 años. Cayó de rodillas sollozando. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero las lágrimas llegaban demasiado tarde. Montpellier explotó en duelo y veneración cuando se conoció la verdad. El cuerpo de Roque fue llevado en procesión solemne. Miles se alinearon en las calles, llorando, suplicando perdón, tocando el ataúd. Y los milagros comenzaron de nuevo. Enfermos que tocaron su cuerpo sanaron, ciegos recuperaron la vista, paralíticos caminaron. La muerte del santo desató una cascada de prodigios que confirmó lo que muchos habían sabido durante años. Roque de la Croix era verdaderamente elegido de Dios. Fue enterrado con honores máximos en la iglesia principal de Montpellier. Su tumba
se convirtió inmediatamente en lugar de peregrinación, y cuando nuevas plagas azotaban ciudades, cuando la muerte negra regresaba, la gente sabía a quién invocar. San Roque, protector contra la peste, ruega por nosotros, y las plagas retrocedían. Hoy, siglos después, San Roque sigue siendo uno de los santos más venerados de la cristiandad. Es patrono de perros, enfermos de epidemias, cirujanos, inválidos. Su imagen es inconfundible: peregrino con bastón, úlcera en el muslo, y a su lado siempre, siempre, un perro con pan en el hocico. Su fiesta se celebra el 16 de agosto. Miles peregrinan a Montpellier y a Venecia, donde descansan sus reliquias. Pero más allá de las estatuas, más allá de las celebraciones, el mensaje de San Roque permaneció vivo: servir a los rechazados sin miedo al contagio, amar sin esperar reconocimiento, confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido, encontrar ángeles en los lugares más inesperados, a veces incluso en un perro con pan, y recordar que la verdadera grandeza no está en las mansiones que habitamos o el oro que acumulamos, sino en las manos que sostenemos y las vidas que tocamos. San Roque lo perdió todo, y al perderlo todo, lo encontró todo. Que su ejemplo ilumine nuestro camino.